Les voy a presentar, mi nombre es Ana Blanco y mi compañero Alberto Ariza. Vamos a comenzar con una frase inicial que se dice, vamos a aprender cómo funcionan las fuerzas y los vectores, conceptos básicos que usamos en la ingeniería industrial. El equilibrio de fuerzas en dos dimensiones y el momento de fuerza respecto a uno de estos conceptos son también fundamentales en la ingeniería industrial, en la vida diaria, porque nos permite entender cómo nos comportamos con los cuerpos cuando están sometidos a diferentes fuerzas y cómo podemos garantizar su estabilidad o analizar el efecto que una fuerza genera intenta hacer rodar. A lo largo de esta explicación también vamos a abordar lo primero que significa que es un cuerpo, que esté un equilibrio en un plano. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que este equilibrio se cumpla? Y veremos ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Luego pasaremos conceptos de momento a una fuerza, que también llamado toque, nos explica cómo fuerza aplicada en ciertas distancias de un punto puede generar un giro de rotación, y analizaremos las características, factores que influyen en él y en algunas explicaciones prácticas. De esta forma, buscamos que al final de nuestra presentación quede claro nuestro aspecto teórico, sino también la importancia de estos temas en contextos reales. En esta primera parte voy a hablar sobre un tema que es fundamental en la física y en la ingeniería, que son los vectores y sus principales propiedades. Un vector es una magnitud de tres características: módulo, dirección y sentido. El módulo es la cantidad o tamaño del vector. Normalmente lo representamos como la longitud de una flecha. La dirección es la orientación de esa flecha en el espacio, que se asocia con una recta de acción. Y el sentido, que indica con la punta de la flecha mostrando hacia dónde va la magnitud. A diferencia del escalar, que solo tiene un valor numérico, como puede ser la masa o la temperatura, el vector necesita tres características para estar completamente definido. Algunos ejemplos de vectores son, por ejemplo, la fuerza, porque tiene un valor en newtons, pero también tiene dirección y un sentido. La velocidad, que nos dice qué tan rápido se mueve un objeto y hacia dónde el desplazamiento, que indica no solo cuánto tiempo se mueve el cuerpo, sino que también la dirección. Ahora, podemos ver unas propiedades importantes de los vectores, como pueden ser la igualdad de los vectores. Por ejemplo, dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, dirección y sentido, sin importar dónde estén ubicados en el plano. Suma de vectores se puede hacer por el método del triángulo o del paralelogramo. Básicamente, colocamos los vectores uno tras otro, y el vector que va desde el inicio, del primero hasta el final del último, es el resultante. Resta de vectores. Restar un vector equivale a sumar su opuesto. El opuesto tiene el mismo módulo y dirección, pero sentido contrario. Multiplicando un vector por un escalar, si multiplicamos un vector por un número positivo, el módulo cambia, pero la dirección y el sentido se mantienen. Si el número es negativo, además del módulo, cambia el sentido. Componentes rectangulares. Un vector puede descomponerse en dos ejes. Estos deben ser perpendiculares, normalmente en el eje X y en el eje Y. Esto facilita mucho los cálculos, porque podemos trabajar con proyecciones ya sean horizontales y verticales. Para cerrar este primer tema, quiero recalcar algo. Los vectores no son un concepto abstracto, sino una herramienta práctica que se aplica en la mecánica, en la estática, en la dinámica y en muchas otras áreas. Ahora vamos a profundizar en un tema fundamental de la mecánica, que son los componentes rectangulares de una fuerza, la suma y resta de fuerzas y la resultante y el ángulo de la resultante.
Este tema, para resolver la mayoría de problemas de estática e incluso de dinámica, porque nos permite descomponer fuerzas, analizarla en cada dirección y finalmente comprender cómo se interactúa entre sí. Sin dominar esto sería, digamos que prácticamente imposible entender las estructuras, las máquinas, los puentes o incluso la forma en la que un objeto se mantiene en equilibrio. Empecemos desde el concepto de componentes rectangulares. Una fuerza en el espacio puede representarse como un vector. Este vector no siempre actúa de manera alineada con los ejes principales de referencia, que normalmente llamamos eje X y eje Y. Por eso necesitamos expresar esa misma fuerza en términos de dos proyecciones, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Es decir, cualquier fuerza obligada oblicua puede componerse en dos fuerzas equivalentes, una horizontal y la otra vertical. A estas las llamamos componentes rectangulares, porque forman un ángulo recto entre sí. Matemáticamente, si una fuerza F forma un ángulo θ con el eje horizontal, sus componentes son: en X debe ser F sub X igual a F coseno de θ, en Y F sub igual a F seno de θ. Este procedimiento se conoce como resolución de un vector de sus componentes. Es importante entender que al sumar esos dos componentes volvemos a obtener la fuerza original. Lo valioso de esta idea es que trabajar con fuerza inclinada directamente suele ser complicado, mientras que al expresarla en términos de sus componentes rectangulares podemos aplicar la suma y la resta de manera mucho más sencilla. Esta técnica se utiliza en la ingeniería, en la arquitectura, en la física y hasta en videojuegos de simulación. Por ejemplo, si yo empujo una caja haciendo un esfuerzo diagonal, la componente horizontal será la que haga que la caja se desplace, y la componente vertical será la que contribuya a que aumente o disminuya la presión contra el suelo. Una vez que comprendemos los componentes, pasamos a lo que vendría siendo la suma y resta de la fuerza. La suma de vectores no es simplemente juntar magnitudes, porque también depende de la dirección y el sentido. Dos fuerzas de igual magnitud, estas se pueden anular en caso dado de que actúen en sentidos opuestos o lleguen a duplicarse si actúan en el mismo sentido. El método más usado para sumar o restar fuerzas es el de las componentes. Se suman todas las proyecciones en X y todas las proyecciones en Y. Con estos resultados obtenemos un vector resultante. En términos sencillos, sumamos todos los F sub X para encontrar el componente total en X, y sumamos todos los F sub para encontrar lo que vendría siendo todos los componentes en Y. Luego de esto, con esos dos componentes construimos lo que vendría siendo la fuerza resultante. Este proceso se puede imaginar como la manera en la que varias personas empujan un mismo objeto desde diferentes direcciones. Lo que importa no es solo cuando se empuja a cada uno, sino el cómo interactúan sus esfuerzos en conjuntos. A veces se complementan y otras veces se contrarrestan.
La resultante es el vector único que se reemplaza el efecto combinado de varias fuerzas. Es decir, en lugar de analizar cada fuerza por separado, encontramos una sola fuerza que producirá exactamente el mismo efecto. La magnitud de la resultante se calcula aplicando el teorema de Pitágoras sobre las componentes. Entonces, R sería igual a la raíz cuadrada de la suma de f sub x al cuadrado más f, donde f sub x es la suma de todas las fuerzas en x y f sub es la suma de todas las fuerzas en y. Este resultado es de gran utilidad porque simplifica sistemas complejos. En lugar de manejar, por ejemplo, 4, 5 o hasta 10 vectores, basta con encontrar el único que los representa a todos. Imaginemos, por ejemplo, una carpa de campaña. Las cuerdas que tiran de ella desde diferentes ángulos pueden reemplazarse por una sola fuerza equivalente que explica cómo ésta se mantiene firme en el suelo. Pero no basta con la magnitud de la resultante, también necesitamos su dirección. Esa dirección se expresa mediante un ángulo, el ángulo de la resultante con respecto al eje X, que se calcula con la expresión de θ sub r igual al arcotangente de la división entre f sub y la f sub x. Este ángulo indica hacia dónde está orientada la fuerza resultante. Recordemos que la dirección de un vector es tan importante como su magnitud, porque una misma fuerza puede producir los efectos muy diferentes dependiendo de hacia dónde se aplique. Por ejemplo, un empuje hacia arriba puede levantar un objeto, mientras que un objeto hacia adelante lo hace deslizarse. La diferencia es puramente angular. En conclusión, entender los componentes rectangulares de una fuerza, la suma, la resta, la resultante y su ángulo es esencial en la resolución de problemas de mecánica. Esta metodología permite simplificar, por ejemplo, lo que viene siendo cálculo, analizar sistemas complejos y entender fenómenos físicos en 2 dimensiones. En la vida cotidiana y en la ingeniería se aplican constantemente, por ejemplo, desde calcular cómo actúan las tensiones en un puente hasta determinar la dirección en la que un avión debe despegar con la relación al viento. En este momento de fuerza con respecto a un punto, inicio del tema, podemos decir que este siguiente concepto es la clave del momento de una fuerza respecto a un punto, también llamado torque, mientras que una fuerza puede moverse en un objeto de manera lineal. En el momento tiene que ver con su tendencia a hacerlo mejor girar, y una definición y fórmula. En el momento se define lo que es un producto, la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular entre el punto de la aplicación en el eje del giro, es decir, donde la fuerza y la distancia es la dirección del momento. Si la fuerza tiende a girar en sentido antihorario, el momento se considera positivo. Si el giro es horario, entonces significa que viene siendo negativo. Un ejemplo claro es abrir una puerta sin empujarnos cerca de la bisagra. Cuesta mucho más trabajo, pero si empujamos, se abre con facilidad. Otro ejemplo también puede ser pasar una llave a lo largo de un mango inglesa. Cuando más largo es el mango, más sencillo es aflojar un tornillo. Bueno, continuamos con el momento de una fuerza, también llamado un torque. Es la tendencia de fuerza hacia girar un cuerpo alrededor de un punto de eje. El momento provoca una rotación y también es un traslado. Definición de fórmula y definición.
Matemáticamente da una fuerza al respecto a un punto se define como F, que es la magnitud de la fuerza, y como D, la distancia perpendicular desde el punto hasta la línea de acción o la fuerza. Cuanto mayor sea la fuerza, mayor es la distancia, más sea el momento generado. Dirección del momento puede ser, se define el sentido en girar de sentido si la fuerza donde gira el horario es positivo, el momento antihorario o horario es negativo. Factores que influyen en el momento de la magnitud de la fuerza. Fuerza más grande que produce momentos mayores que la distancia respecto al punto, mientras más lejos actúe la fuerza mayor será el momento. En el ángulo de la aplicación, si la fuerza es perpendicular en el brazo, el momento máximo; si es paralela, el momento de nulo. Un ejemplo o una aplicación del momento de ingeniería en la vida diaria sería diseño de palancas, grúas o herramientas, evaluación de la estabilidad y las estructuras, cálculo de torques y estabilidad en motores de sistema de transmisión, uso de deportes, por ejemplo, al lanzar una pelota de béisbol se aplica el momento sobre el brazo para generar la velocidad. Conclusión de este tema: el momento de una fuerza es esencial para entender cómo nos producimos o cómo se produce un movimiento de rotación, su análisis para diseñar mecanismos más eficientes y seguros y más funcionales. Hablando más un poco de nuestra cuarta parte, el momento de una fuerza, también llamado torque, de la medida de eficacia que tiene una fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto X. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la diferencia entre fuerza y momento. La fuerza es una magnitud vectorial que produce una aceleración lineal. El momento depende de la fuerza, pero también de la posición donde lo aplicamos. Dos fuerzas igual de magnitud aplicadas en diferentes lugares pueden generar momentos muy distintos. Los elementos que definen el momento: punto de referencia o eje. Siempre nos necesita un punto de respecto al cual se mide el momento. 2. Magnitud de la fuerza: a mayor fuerza, mayor tendencia de rotación. 3. Distancia perpendicular, que es la separación entre la línea de acción de fuerza y el punto de giro. 4. Dirección de la fuerza: no toda la fuerza genera giro de su componente perpendicular. Ahora bien, los tipos de momento: momento positivo o negativo, es bien el segundo sentido del giro antihorario o horario. Momento resultante: cuántas varias fuerzas actúan, sus momentos se suman algebraicamente para obtener movimiento total. Par de fuerzas: cuando dos fuerzas iguales y opuestas actúan de líneas paralelas, generan un momento puro sin producir trasladación. Ejemplo: girar un volante con ambas manos, pero en direcciones opuestas. Ahora bien, hablando más un poco de la importancia del ángulo, el ángulo entre la fuerza y el brazo de la palanca es determinante, porque si la fuerza perpendicular en el momento es máximo y le es paralela, el momento es nulo. Para cualquier otro ángulo se usa componente como momento igual fuerza. Bueno, también, además de generar fuerzas lineales, el cuerpo puede estar tranquilo o en rotacional. Esto ocurre cuando la suma de todos los momentos de respecto a un punto es igual a 0. Condición matemática. Ejemplos cotidianos adicionales son llaves y herramientas. Cuanto más largo sea el mango, mayor es el brazo de la palanca y el torque se genera. Puentes de vigas, el peso distribuido, generan momentos de ser resistidos por apoyos y columnas. Volantes y timón. Funciona con paredes de fuerza que generan momentos de giro. Deporte: el swing de un bate raquetazo, en términos son ejemplos de momentos aplicados. La importancia en la ingeniería y la física. En la mecánica estructural, el momento permite calcular si una viga resiste las cargas aplicadas. En mecánica automotriz, el torque, la capacidad de un motor para mover un vehículo. En la biomecánica, el momento explica cómo los músculos generan rotaciones en las articulaciones. Y en la arquitectura, garantiza los edificios que resistan fuerzas externas como el viento o los sismos.
Diferencia entre el momento y el trabajo. Aunque ambos usan la multiplicación, fuerza por distancia no son lo mismo. El trabajo se refiere a una fuerza que produce un desplazamiento de una recta. El momento se refiere a la tendencia de la fuerza a producir una rotación alrededor de un punto. Vamos a concluirle con una conclusión muy reforzada que podría ser, en un resumen, el momento de una fuerza nos dice que antes de ser eficaz es una fuerza para generar una rotación. Ahí vamos viendo cómo depende la magnitud de la fuerza, la distancia al respecto al punto del giro. Nos quiere decir que la dirección que es la que estamos aplicando, podemos comprender que este concepto inexplicadamente en ingeniería, en la arquitectura. Ahora bien, terminamos de concluir nuestra cuarta parte diciendo el momento de una fuerza es fundamental para comprender cómo actúa en la rotación. Su estudio nos permite analizar que debemos tener objetos simples con una puerta hasta sistemas complejos con puentes, motores, estructuras. En pocas palabras, mientras la fuerza se mueve, el momento se hace girar. Bueno, como les decía mi compañero, y les voy a agregar un poco más de la conclusión general. En nuestra primera parte hablamos lo del equilibrio de fuerzas en dos dimensiones, que ocurre cuando la suma de fuerzas horizontales y la suma de fuerzas verticales son igual a cero. Esto nos garantiza que un cuerpo en movimiento es rectilíneo uniforme. En el segundo tema fue el momento de una fuerza respecto a un punto, también llamado torque, que mide la capacidad de una fuerza para producir una rotación. Aprendimos que depende de la magnitud de la fuerza, de la distancia la aplicamos en nuestra vida y del ángulo con que nos actúa. Además vimos si el giro anterior es positivo y si el giro horario es negativo. Ejemplos cotidianos. Y bueno, en nuestra tercera parte también concluimos que podemos decir que tanto el equilibrio en dos dimensiones como el momento de fuerza son conceptos esenciales del estudio de la estática. Y bueno, ahora sí, por último, le quiero dar gracias a todos. A ellos podemos comprender que un cuerpo permanece estable. Cómo analizar las fuerzas que actúan sobre, cómo calcular el efecto de una fuerza que genera rotación. Estos principios no solo son importantes en nuestra teoría, que tienen aplicación directivas diarias y en la ingeniería de la construcción, del diseño hasta máquinas, herramientas y sistemas, mecanismos que utilizamos a diario. Bueno, también queremos agradecer en primer lugar a Dios por darnos salud y la oportunidad de prepararnos, mi compañero Alberto Ariza y mi persona Ana Blanco. También agradecemos a nuestro docente Carlos Barros Nieto por su dedicación y nuestro proceso de aprendizaje. De igual manera, gracias a nuestros compañeros, a nuestra familia por el apoyo constante y la motivación que nos brindan día a día para aprender un poco más. Finalmente, agradezco a ustedes por su atención e interés en el tema. Espero les guste, muchas gracias y los veo en los comentarios.